Hola, hoy vamos a presentar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Este movimiento fue un conflicto de larga duración, un tanto pacífica, con el propósito de eliminar la discriminación y el racismo que se habían establecido las leyes Jim Crow que promovían la segregación racial y que quedó anulada por la ley de los derechos civiles y ley del derecho de voto. Ante los 60, el crecimiento de la economía y las destacadas mejoras de tecnología y ciencia ayudaron para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Al transcurrir esta época, los ciudadanos negros se convirtieron en alcaldes, gobernadores y representantes electos. Sin embargo, a finales de los 70 habían perdido sus derechos políticos. Los principales personajes de este suceso fueron Rosa Parks. Fue una mujer afroamericana que se negó a cederle su asiento en un autobús público a una persona blanca, por lo que fue arrestada por violar las leyes de segregación vigentes en el estado de Alabama. Martin Luther King fue una de las figuras claves de la lucha por los derechos civiles. En 1964 se declaró ilegal la segregación en lugares públicos, lo que marcó el fin al famoso boicot de Montgomery. Después, King le dedicó los próximos 13 años de su vida a luchar por la igualdad racial. Penn Newton y Bobby Seale fundaron el Partido de las Panteras Negras en 1966, un grupo en defensa de la autodeterminación de los afroestadounidenses. Las Panteras Negras recurrieron a la violencia y se enfrentaron a la policía y el FBI en diversas ocasiones, pero fueron encarcelados o resultaron muertos, lo que terminó destruyendo al partido. Tiempo después del asesinato de Kennedy, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson parecía no tener mucha simpatía por el movimiento, pero al ver la ventaja que este podría traerle, decidió ayudarlos. Poco después, se aprobó una ley que prohíbe la discriminación en lugares públicos. Esta ley prohíbe la discriminación en lugares de trabajo por motivos de género, raza u origen nacional. También prohíbe la discriminación en programas federales y permite que el Departamento de Justicia inicie casos legales. No todos los afroamericanos aceptaron el pacifismo de Martin Luther King. Otros expresaron su disgusto por la sociedad blanca, que limitó y recortó sus aspiraciones. Además de rechazar la resistencia pacífica, la integración y la alianza de King, fue autodenominada Black Power. Los sucesos más importantes fueron Rosa Parks y el boicot de autobuses de Montgomery en 1955 a 1957. El boicot duró 382 días hasta que se aprobó la ley local de segregación entre afroamericanos y blancos. Este incidente es frecuentemente citado como la chispa del movimiento por los derechos civiles. Marcha sobre Washington, 28 de agosto de 1963. En 1941, Philip Randolph, Bayard Rustin y otros activistas habían planeado una marcha sobre Washington por la eliminación de la discriminación de empleo en la industria, pero la marcha fue suspendida cuando el presidente Franklin Roosevelt promulgó la Orden Ejecutiva 8802, prohibiendo la discriminación racial en la industria de defensa y creando una agencia para supervisar el cumplimiento de la orden. Randolph y Rustin fueron los principales organizadores de la segunda marcha sobre Washington por el empleo y la libertad que propusieron inicialmente para 1962. Muere Martin Luther King. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón de Memphis, Tennessee, haciendo que su discurso I Had a Dream pase a la historia como el más recordado de este personaje. Por este hecho, se declara culpable a James Earl Ray, que se sentencia a 99 años de cárcel. Las últimas palabras de King en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben Branch. ¿Cómo terminó? La lucha por los derechos civiles en América terminó con el gran discurso I Have a Dream de Martin Luther King, la firma de los derechos civiles y con el asesinato de Martin Luther King, y aunque todavía hay racismo, Martin Luther King logró un gran avance. Consecuencias más importantes del movimiento de los derechos civiles fueron la aprobación ilegal de la mayor parte de los derechos que se reclamaban, la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, la Ley del Derecho del Voto de 1965, que ha eliminado la mayor parte del racismo. Gracias por ver. Créditos a